bien miserable para mofarse del dolor ajeno, aun cuando se esté en orillas políticas distintas. Hay que ser bien miserable. ¿Por qué lo digo? Lo digo por la manera en que estallaron las redes sociales con el llanto de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, al enterarse de que el Poder Judicial había revertido el indulto de su padre, Alberto Fujimori. Es una decisión judicial, sin embargo, no puede desligarse, y hay que decirlo también, del ámbito político. Porque recordemos pues esa pugna fratricida, precisamente por poder político. Recordemos cómo desde Fuerza Popular se montó este operativo, el operativo Mamani, ¿verdad?, para tumbarse a Kenji Fujimori, artífice del indulto, sin duda, y de paso, pues, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y esto ha sido un boomerang político, porque lo que hicieron fue cuestionar en su momento, y como un coro, todos los rostros representativos de Fuerza Popular, cuestionar la forma en la que se le otorgó el indulto a Alberto Fujimori. ¿Recuerdan a Letona? ¿Recuerdan a Becerril? ¿Recuerdan a Cecilia Chacón? Diciendo, ninguneando al líder histórico de Fuerza Popular. Ha sido un boomerang político sin duda. Y precisamente la forma es las razones que ha recogido el Poder Judicial para señalar que el indulto de Alberto Fujimori no va. Tenemos notas sobre el tema esta noche, lo ha hecho Lorena Ormeño, y yo a propósito les recuerdo que entren a ATV Play para que puedan emitir su opinión sobre el tema. ¿Usted cree que Alberto Fujimori debe quedarse en prisión o regresar a prisión? ¿No debe regresar a prisión o debería cumplir su condena bajo arresto domiciliario? Vote, que vamos a dar después los resultados, y también puede dar su opinión en ATV Play. La nota es de Lorena Ormeño. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Y si mi padre regresa a prisión, es algo que jamás se lo voy a perdonar a Fuerza Popular. El día de hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida. Que aquí hay odio, ensañamiento. ¿De parte de quién? No sé, pero sin duda de todos nuestros enemigos políticos. Fue su hijo Kenji y no la policía quien lo acompañó hasta la clínica, donde con 2 biombos intentaron evitar que la prensa grabara su ingreso. No contaban con que desde su techo un indiscreto celular registraría a Alberto Fujimori, sacando primero su bastón y luego colocándose él mismo en la camilla. En minutos, la imagen tomada desde adentro ya estaba expuesta al mundo, tal como la deteriorada salud del partido que ese hombre fundó 28 años atrás. Tenga respeto, por favor, con su padre, Fujimori. ¿Quieren reclamar que se vayan al Congreso? No, sin vocería. Nunca debió pasar eso, pero la gente sabe de corazón que de verdad quiere a Alberto Fujimori, que es agradecido de corazón. Nunca le va a perdonar a Keiko Sofía Fujimori por lo que está haciendo con su padre, porque indulto, cuidado, no fue negociado. Ya eso hay que dejar muy claro. Fuerza Popular ya se cagó, ya se jodió. La división entre keikistas y kenjistas se hizo tan evidente que logró palidecer la polarización que generó la anulación del indulto al chino. La novela Fujimori versus Fujimori, en su capítulo más negro, un ajuste de cuentas partidario que para ellos tiene como rehén al propio fundador. El objetivo de Fuerza Popular era mantener a don Alberto Fujimori dentro de la DIROES. Yo sí creo en las lágrimas de Keiko, pero yo sí creo que esas lágrimas es de culpabilidad. El miércoles por la mañana, un grupo de desesperados fujimoristas entró corriendo a la exclusiva urbanización La Estancia, en La Molina.
El juez Hugo Núñez anuló el indulto a Alberto Fujimori y ordenó su búsqueda y captura. Y a esa hora, la policía judicial llegaba para llevárselo a prisión. Era la primera vez que por orden de un juez un indulto presidencial quedaba sin efecto. Un hecho inédito que originó otro hecho tampoco antes visto. El llanto de Keiko Fujimori en televisión. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Pero mientras Keiko lanzaba los dardos a otra parte y regresaba a la casa, supuestamente a ver a su padre, Alberto Fujimori ya no estaba allí. Llevaba varias horas ubicado en otra mansión del exclusivo complejo, a la espera de la providencial ayuda de su hijo Kenji. Evidentemente desencajado Kenji Fujimori, sino que él está como copiloto de esta ambulancia. Pero la ambulancia jamás llegó a la casa que durante 9 meses albergó a Alberto Fujimori. Se fue por otra ruta y 15 minutos después se llevó al expresidente, mientras a unas calles la policía continuaba esperándolo. Una vez más, el chino había burlado la cárcel e ingresó a cuidados intermedios en una clínica, desde donde pidió clemencia. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más. Pero ni esta imagen triste que logró polarizar a la ciudadanía logró efecto en sus propios hijos, hoy más separados que nunca. Llega cada uno por su lado, llega Sachi con Keiko y llega Kenji solo. Y entonces eso... adentro no conversan, no están juntos. No están juntos, esa es una majadería, como le he dicho esta mañana. De que hagan un esfuerzo, caramba, de ir a visitar los dos juntos a su padre y dejen de hacerlo sufrir. Porque no hay derecho que el presidente Fujimori esté triste y que las lágrimas se le caigan porque sus hijos no están juntos. Alberto Fujimori sufrió una crisis cardíaca al saber que debía volver a la cárcel. Esta condición ahondó el resentimiento que, tras ser grabado en los Mamani videos y separado del Congreso, Kenji expresó en ATV. Si mi padre regresa a prisión es algo que jamás se lo voy a perdonar a Fuerza Popular. Le dan el indulto humanitario a mi padre y Fuerza Popular a los pocos días emite un comunicado diciendo que nos sentimos alegres de la libertad de Alberto Fujimori, pero cuestionamos las formas. Y es que ya desde entonces él y sus llamados Avengers hablaban del Partido Naranja como una fuerza oscura, contraria al indulto de su líder histórico. La razón, ser un escollo para las posibilidades presidenciales de Keiko. ¿Fue el hecho de que Kenji insistiera en el indulto lo que hizo que finalmente fuera expectorado del partido de su padre? Sí, no solamente con este gobierno, sino con gobiernos anteriores. Ha sido la manzana de la discordia. Es escandaloso, por decirlo menos. Claro que es escandaloso porque se trata de la lideresa, hija del expresidente Alberto Fujimori. Fue así que en los días previos al indulto concedido por PPK, en medio de la marea por la vacancia, los fujimoristas hablaron de pactos siniestros. Y yo creo que al llamar a los congresistas a decir que voten a favor de Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que de una u otra manera sí alienta la corrupción. Me parecería penoso, porque creo que el presidente Fujimori no merecería ser canjeado por blindajes. Tal vez ellos tendrían que responder si ha sido así. Sin embargo, hoy tras la anulación, son los congresistas de Fuerza Popular los más indignados. Nunca cuestionamos el indulto humanitario. Frente a esa decisión, ahora unos jueces pretendan relativizar. Creemos nosotros que no puede haber tanto odio, que no puede haber tanta venganza. Y fue esta aparición, carteles en mano, lo que esta semana puso al descubierto el que sería el génesis de esta pelea fratricida. Una escandalosa historia contada otra vez por alguien que estuvo dentro. Desde mi punto de vista, nunca tuvieron la intención en el entorno que maneja Fuerza Popular de buscar el indulto de su líder histórico, ¿no? Y encima quieren ganar rédito político a costa de un anciano enfermo. Eso prácticamente me obligó a mostrar algo que mucha gente ignoraba.
proyectos alternativos al indulto que increíblemente la propia bancada naranja desechaba. Así cuenta, en 2013, al hacerse público el cáncer que el exmandatario sufría, Isaac Humala le hizo llegar la propuesta de su hijo presidente. Estaban listos para el indulto, pero una llamada cambiaría todo. Recibo una llamada cercana al despacho de Keiko Fujimori y me citan en la tiendecita blanca. Y llega Marvito, su esposo, y me pregunta, se había enterado de que yo había ido a visitar al expresidente. Le manifiesto esa posibilidad, esa predisposición que tenía el gobierno de Ollanta Humala. No se mostró ni muy contento ni desfavorable. A los días, y me volvió a citar en el mismo punto. Fui a la reunión y en ese momento él me manifiesta de que el indulto no iba. El indulto no iba. Fujimori seguiría preso, aparentemente por ser inconveniente para el arrastre político de la eterna candidata presidencial, Keiko Fujimori. Fui donde el expresidente Alberto Fujimori y le dije que lamentablemente una persona de su entorno había descartado esta negociación. Se quebró, pude ver que le brotaban lágrimas, ¿no? Hoy consultada por la escandalosa revelación, Keiko dijo que se trató de una confusión, pero no negó las conversaciones. Lo cierto es que entonces Kenji sí supo toda la historia, marcando el quiebre de Fuerza Popular entre keikistas y albertistas. Kenji pasó a ser oposición y a mostrarse con Pedro Pablo Kuczynski en la búsqueda evidente del indulto. Si Alberto Fujimori ha regresado a la cárcel ha sido por ellos. Porque ellos lo cuestionaron. Porque ellos pusieron, digamos, mostraron de que todo esto había sido bajo un arreglo cuando se sabe que que el indulto ya se venía desde el año 2016 cuando Pedro Pablo asume el gobierno. Lo que sucede es que se da la vacancia y ya se mezcla el indulto con la vacancia. Pero con el indulto ejecutado y las cabezas de Kenji y PPK en la picota, las familias de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte delegó la decisión a la justicia peruana, pero aclaró que no a todos los delitos se les puede aplicar el indulto. En la tensión que hay entre el derecho de las víctimas a que no haya impunidad y que tengan acceso a la justicia, y el derecho de un condenado como Fujimori a la protección de su salud y de su propia vida, hay que encontrar una salida proporcional y que el indulto jamás constituye esa medida proporcional. O sea, está descartado el indulto como solución a esa tensión. Pero si bien la sentencia no se basó en la situación médica de Fujimori, el juez Hugo Núñez encontró además incongruencias en los reportes médicos del expresidente. El resultado de la primera acta médica es que recomiendan tratamiento. No hablan de que esté por morir, ¿no es cierto? No hablan de las condiciones carcelarias, de que estén afectando su estado de salud, y menos recomiendan el indulto. Con esa acta médica manda al Ministerio de Justicia, y en el Ministerio de Justicia yo creo que hay un jalón de orejas al director penal y dicen, oye, compadrito, esto está mal. Hazte una nueva acta de Junta Médica. Y el 19 de diciembre hacen los mismos médicos otra acta de Junta Médica. 2 días después. 2 días después, en la que ahora sí dicen que las condiciones carcelarias están afectando el estado de salud, que hay un riesgo por las enfermedades múltiples que tiene y que ahí ellos están recomendando el indulto humanitario. ¿Pero son los mismos médicos? Son los mismos médicos, es el mismo ambiente en el que se desarrolla. Lo cierto es que, graves o no, las enfermedades sí existen y han generado una polarización nacional entre los que piensan que devolver la prisión es justicia y otros venganza. El presidente está expuesto a que en cualquier momento un paro cardíaco o un infarto le provoque esta falta de circulación en su corazón. Entonces yo creo que ya es falta de humanidad, ¿no? El querer decir que el presidente vaya a la DINOR. El tema de la salud de Fujimori ha sido muy manipulado para generar lástima y pena entre los ciudadanos peruanos, ¿no? Y ha sido una forma también de burla para evadir la justicia. El mismo miércoles, la defensa de Alberto Fujimori pidió la suspensión de la medida hasta lograr un nuevo fallo. Su apelación fue aceptada, pero se ordenó que tras salir de la clínica, Fujimori espera el resultado en prisión. Ya se habla de un acuerdo político para aprobar una ley que permita la excarcelación de mayores de 80 años. Sin embargo,
aún es imposible saber las repercusiones en el ajedrez que se ha convertido la política nacional. El respiro acaba hoy, pues tras las elecciones, ¿cuánto demorará en llegar el primer golpe? Y los pasos erráticos de Fuerza Popular continúan, porque hoy su lideresa, Keiko Fujimori, apoya la ley que plantea que los presos de 80 años ya no purgan sus condenas en el penal, sino bajo la condición de arresto domiciliario. Un proyecto de ley que se presentó en su momento y que fue rechazado públicamente. Y podríamos poner las declaraciones de Úrsula Letona diciendo que ella no estaban de acuerdo y que en Fuerza Popular no estaban de acuerdo con normas con nombre propio. Y ahora resulta que sí están de acuerdo, y ahora resulta que Héctor Becerril le parece que es una injusticia enorme que se le revierta el indulto a Alberto Fujimori, y ahora resulta que todos salen con carteles, ¿no es cierto?, llorando por una situación que denostaron de ella hace tan solo unos meses. Ya lo he dicho, ninguneaban al líder histórico del fujimorismo, porque la marca política Fujimorismo le pertenece a Alberto Fujimori, pero en ese momento, cuando lo veían como un peligro para el control político de esta agrupación, entonces él no tenía ninguna injerencia. Sí, él está ahí, arrimadito a una esquina, o nos vamos a olvidar de eso. Entonces continúan los pasos erráticos desdiciéndose de cosas que en el pasado negaban y rechazaban y que ahora reivindican.